Ahora. ¿Salió? No, todavía no. A ver. ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí. Bueno. Bueno, cuando quiera, Sergio. Ya está grabando. ¿Cómo? Ya está grabando. Bueno, listo. Gracias. Bueno, buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, primero me interesaría saber si tienen alguna duda de lo que vimos hasta ahora. Esto en realidad fue por un problema de administración de Fiminas que la primera clase tuvo problemas con el audio y me había quedado atrás. Entonces quise dar directamente toda la de la empresa y ahora voy a dar unas pequeñas conceptos básicos de lo que era la historia de la administración. Desde vendría a ser el desarrollo de la máquina a vapor, que es la revolución industrial. 1915 aproximadamente. ¿Alguna duda de lo anterior? No sé si ustedes tienen dudas. Después, igualmente, ya vamos a regularizarnos, o sea que el jueves vamos a tener en realidad la clase, porque yo tuve un problema el otro jueves. Este jueves que pasó fue feriado, pero el jueves que viene vamos a estar en el aula, en el aula 9, si mal no recuerdo, que es donde vamos a trabajar los chicos que presenten las cosas, los trabajos de comisión, las dudas, y también podemos evacuar cualquier duda teoría. Si no tienen ninguna duda, alguien que me diga que sí o no, y vamos para adelante. Sí, profe, yo no tengo ninguna duda. Bueno, listo. Bueno, vamos a viendo un concepto de historia de administración. La teoría de la administración, esto lo vamos a sacar un poquitito. La teoría de la administración tiene varias etapas, hay varios enfoques o etapas. Un enfoque histórico o antecedentes históricos, un enfoque clásico, un enfoque cuantitativo, un enfoque conductual y un enfoque contemporáneo. Y esos enfoques tienen, como se indica acá, distintos estadios o distintas etapas. Como yo les dije, en el enfoque histórico, o los antecedentes históricos, es un enfoque histórico, también lo podemos definir así, hay unos ejemplos de administración. La administración, el hombre, primero de la edad de piedra, ¿no es cierto?, era una persona que buscaba, era nómada, empezaba a desarrollar sus cualidades. ¿Y cuáles eran las cualidades primeras? Las primeras cualidades del hombre era buscar alimentos. O sea que tuvo que buscar unas herramientas para producir, cazar y poder alimentar a él y su grupo nómada, que vendría a ser ahora lo que sería una familia. Su grupo y tratar de la alimentación e incluso usar directamente las pieles de los animales que cazaba como abrigo. Pero era una sociedad nómada. Después hubo directamente, frente a ese vértigo, ¿no es cierto?, en líneas generales, lo que hizo directamente, llegó un momento en que buscó asentarse en pequeños grupos o tribus. Y ahí directamente pasó a ser un poco de sedentario. El sedentarismo es histórico. El hombre nació para caminar y para movilizarse y cazar y hacer tipo de actividades, ¿no es cierto?, destrezas deportivas. De ahí que, por ejemplo, son grandes atletas hoy en día la gente por ejemplo, en el continente africano, porque evidentemente dentro hay lugares, como por ejemplo en el África subsahariana, donde prácticamente no está desarrollado mucho la industria, todavía coexisten grupos étnicos, y en realidad la persona lo que hace es desarrollar su musculatura y su cuerpo.
¿Para qué? Para defenderse, para cazar y para buscar alimentos. Y también, ¿por qué no?, para trasladarse. Después, eso ha hecho que el hombre busque el sedentarismo, y hoy en día, en realidad, ya en la actualidad, hay una etapa en la cual es una era. Hubo eras directamente, la era de la máquina a vapor, la era antigua, después la era del desarrollo, la era de la manualidad, la era directamente de la industria. Entonces, como yo le decía, más aproximadamente en 1915 empezó directamente las primeras máquinas. Ya se había conocido a su vez la rueda para hacer el transporte. Surgió lo que serían las primeras máquinas de vapor, y con las máquinas de vapor surgió en realidad la industria. ¿Y por qué relaciono la máquina de vapor con la industria? Porque resulta que en la industria, ¿no es cierto?, aparecieron los primeros ejemplos de administración. ¿Se acuerdan que yo decía que en los conceptos de estructuras de empresas uno relaciona lo que es la administración con la organización? Son equivalentes. Entonces, los primeros ejemplos de administración o de organización dieron lugar a esa famosa tarea que significó las distintas etapas o los distintos desarrollos, acompañado con todo el mecanizado de la máquina de vapor. Hay una documental de Charlie Chaplin que es Tiempos Antiguos, en el cual lo que hace es ver el desarrollo o la evolución. Es una película blanco y negro y muda. Lo que hace es la evolución directamente desde el hombre que estaba sedentario y verdaderamente hacía tipo de manualidades, hasta que entra a la etapa de la industrialización y los desarrollos, con todos los conflictos y dificultades que eso conlleva. Tiempos modernos, perdón, no tiempos antiguos, tiempos modernos. Si quieren, pueden tranquilamente por YouTube, la van a ver. Y ahí directamente lo que hace son los desarrollos, y ya después ven que empiezan a surgir otras nuevas referencias. Están la parte técnica, la parte de desarrollo, los empresarios, y prácticamente el hombre empieza a coexistir entre toda la maquinaria y la manualidad. Y ahí se ven todas esas etapas, por supuesto, en tono, en una película muy linda, e incluso es muy llevadera y divertida. Entonces, lo que hace eso es directamente, surgen ahí las nuevas organizaciones. Adam Smith, ¿no es cierto?, es el padre de la distribución del trabajo, de la organización del trabajo. Es el que hace directamente la división del trabajo, las distintas estructuras dentro de una estructura organizacional que llamaremos, o que ya hemos llamado en su momento, empresa, ¿no es cierto?, dado que está al revés la exposición. Pero lo que es la cédula productiva la definimos como empresa. Entonces, Adam Smith fue el primero en que definió la división del trabajo. Y como todo eso, como yo les dije, la parte de los mecanismos, la máquina a vapor, la división del trabajo, trae como conclusión en ese antecedente histórico que tenemos una revolución industrial, que es la revolución industrial que empezó la máquina a vapor en Inglaterra aproximadamente en 1912-1913. Después empezaron a hacerse estudios. Apareció Taylor, aparecieron otros estudiosos de la disciplina del trabajo. Apareció Porter, apareció Hanstorp, y lo que se hicieron directamente, se aplicó lo que se define como una administración científica. O sea, estudiar la producción y la estructura de trabajo, ¿no es cierto?, como un elemento científico, estudiarlo, analizarlo. Y eso dio puntapié a lo que sería la administración general de una estructura productiva. Entonces, hay una serie de principios que ya lo vamos a ver, en el cual fijan directamente lo que es la administración científica y lo que es la administración general del trabajo. Hay una estructura intermedia ya aproximadamente 60, 70 años atrás, que es el enfoque cuantitativo, que acá, como ustedes verán, lo nombramos nada más. ¿Por qué? Porque el enfoque cuantitativo es lo que surgió a principios de la Segunda Guerra Mundial, que es un estudio en el cual
es lo que dicta científicamente ahora, lo que nosotros nos guiamos de forma científica con el tema, con la investigación operativa. Es el estudio operativo, ¿no es cierto?, de las fases de trabajo. ¿Y por qué empezó la Segunda Guerra Mundial? Porque la investigación operativa, lo que se basó primero es en un elemento estratégico, ¿no es cierto? Cómo distribuir, por ejemplo, o qué estrategia de combate planteaban directamente todas las fuerzas, sobre todo las fuerzas inglesas o las fuerzas aliadas, ¿no es cierto?, frente al avance del nazismo. Entonces, eso dio pie al tema de la investigación operativa de los desarrollos. Por supuesto que hubo anteriores también principios, como por ejemplo el bloqueo de Siracusa, que estamos hablando en la época del Imperio Romano, que aplicó en función de una serie de movimientos de espejos y en función del viento, unas técnicas para tratar de destruir a la flota romana, que no era menor, en Sicilia. Pero bueno, ese es una historia que si quieren lo pueden ver en textos, pero no vamos a andar tanto en eso. Lo que sí estamos viendo desde la época de la edad contemporánea. Ese desarrollo en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos lo aplican mucho, el tema de la investigación operativa en todo lo que es estadística y desarrollos de modelos para ver directamente el principio de lo que sería, por ejemplo, la balística. Y a su vez, de esa manera, todo lo que son la forma de colocar, por ejemplo, los satélites en órbita o hacer directamente que un robot o una sonda, como el caso de la Pathfinder, pueda alunizar en este caso, o si no amartizar en el caso de otras sondas que han ido a Marte, en determinados lugares estratégicos. Y de esa manera poder transportar y moverse, porque por supuesto no va a ir a un determinado lugar, por ejemplo, un determinado cráter, un determinado sector, que lógicamente en función de un mapa orbital que tiene la NASA lo va definiendo Mar de la Tranquilidad o Mar del Silencio o Lado Oscuro o lo que sea, lo que definen directamente las posiciones, sino por supuesto hay una tolerancia y unas probabilidades de amenizaje o de ir al planeta Marte, como se ha ido, con sondas, o por ejemplo colocar una sonda en un meteorito, que también se ha hecho. Eso directamente son todos fenómenos matemáticos que por supuesto se basan en principios, ¿no es cierto?, de cálculos de operaciones. Entonces, el enfoque cuantitativo es muy amplio, por eso yo a veces le comentaba del tema de investigación operativa, y aplicado en la industria, lo que se hace se hacen un montón de modelos de aplicación, por ejemplo, un CPM, un PERS, que son directamente administración de la producción o cálculos de programación de la producción. El CPM es con números de tipo determinísticos y el PER con números de tipos estadísticos, o sea, con tendencias estadísticas, ¿no es cierto?, o sea, probabilísticos, y de esa manera se consiguen modelos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de cómo optimizo los recursos, optimizo las distancias, optimizo los tiempos, ¿no es cierto?, en un modelo matemático de producción. Y como da resultado hoy en día, lo pueden hacer a través de un software, y el software, por ejemplo, clásico es el Project, uno de los en este caso, en el cual ustedes tranquilamente pueden diseñar o gestionar un proceso productivo, comienzo y finalización del mismo, los tiempos, si hay atrasos, demoras por contingencias, y por el otro lado lo que pueden hacer directamente también es levantar una curva de inversión para los que les interesa los gastos y las necesidades económicas a medida que van realizándose todas las etapas de desarrollo de ese producto o de ese proyecto. Entonces, no vamos a entrar acá porque lógicamente es muy en el caso de investigación de investigación no, de industrial o ingeniería general son investigación operativa 1 y 2, son materias, por lo menos es un año de investigación operativa. En la Universidad Atlántida, donde yo doy clases, son dos cuatrimestres de investigación operativa.
Y es un tema de modelaje de todo tipo de modelos que hay, matemáticos o estocásticos o probabilísticos. Entonces, en líneas generales, eso lo vamos a pasar. Entonces, por supuesto que lo van a ver algunos, vamos a tener algunos conceptos en la práctica de algún modelito y lo van a ver más ampliado. Por ejemplo, cuando veamos el tema de inventarios, lo van a ver los que cursan la materia. Después hay un enfoque conductual, ¿no es cierto?, en el cual directamente están las primeras estructuras, partidarios son en estructuras, ¿no es cierto?, los estudios de Hanstorp, que Hanstorp lo que planteaba directamente era cómo se actuaba el comportamiento humano dentro de las organizaciones, un poco psicológicamente cómo actuaba las personas desde el punto de vista social dentro de una estructura organizacional, cómo actuaba en su puesto de trabajo, cómo actuaban sus compañeros, cómo actuaba en su conducta con respecto a sus superiores, etc. Y después todo eso va como resultado del comportamiento organizacional, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Y después, ya entrando en la parte contemporánea, ya pasado, estamos en una etapa del conocimiento, ¿no es cierto? Nosotros estamos haciendo ya teletrabajo, y todo eso es a través de la gestión del conocimiento del desarrollo. Hoy en día, las empresas hacen valer mucho el conocimiento de la gente, el conocimiento de la comunicación, el conocimiento de la informática, y estamos en ese desarrollo. Fíjense que desde la época de nuestros padres o nuestros abuelos, que eran meramente artesanales, era muy común, ¿no es cierto?, que nuestros abuelos, bisabuelos, muchos, en la gran mayoría todos emigrantes, que vinieron de Europa, ¿no es cierto?, y no, vinieron por el tema de la guerra, escapando de la guerra, y lo que en realidad era gente de mucha actividad manual, muy capaz, muy trabajadores, mucho tiempo al trabajo y al mantenimiento de la familia, pero fundamentalmente eran personas que quizá tenían primaria terminada, o si la tenían, no tenían formación en sí, pero la formación de ellos, la cultura de ellos era la cultura del trabajo, de la manualidad. Y hoy en día, ¿no es cierto?, si uno quiere, nosotros en este caso somos privilegiados, pero si uno quiere estar enfocado en una empresa, ¿no es cierto?, yo viví, con 63 años, vivimos directamente lugares en empresas donde había gente que estaba a cargo de áreas, por ejemplo, áreas eléctricas, áreas técnicas, y eran técnicos o incluso eran autodidactas, habían tenido ellos una secundaria y sí la han terminado la secundaria, pero no tenían un título. Eran como autodidactas y tenían ingenieros a su cargo. Bueno, hoy en día ya eso se revertió, ¿no es cierto? El que quiere entrar en una empresa y prosperar, ¿no es cierto?, mínimamente en la Argentina y en otras partes del mundo, ni qué hablar, ¿no es cierto?, se pide un nivel terciario. Ya no podemos ni hablar del secundario. Entonces, eso terminado. O sea que eso directamente es el conocimiento, el enfoque contemporáneo nuevo, que es el conocimiento. Es fundamental. Quizás dentro de un par de años más ya estemos hablando directamente en un nivel de dirección o de organización de empresa, estemos hablando ya por supuesto, de títulos universitarios y por qué no de posgrado, ¿no? Ya ese es un enfoque contemporáneo y con el actual del conocimiento. Entonces hay un enfoque sistémico que ya tiramos una mecha al principio, que era directamente el estudiar el todo de la empresa, ya vamos a ver un esquemita integrador, y un enfoque de contingencias. Y el enfoque de contingencias es cómo nosotros planteamos las dificultades frente a problemas que escapan de la organización. Por ejemplo, un problema de suministro de energía, un problema de suministro de materia prima. Son cómo se manejan las contingencias. En una estructura de empresa, si bien tenemos una determinada estructura funcional y sistémica de esa organización, va a haber contingencias, siempre vamos a tener problemas. Y la función de los ingenieros es tratar de solucionarlos. Para eso nos contratan y para eso estamos en esa función. Así que bueno,
Eso se refiere básicamente a lo que un esquema bastante concreto de lo que sería la teoría de la administración dentro de una estructura. A ver un segundito. Como yo les dije, la administración científica empieza en 1911, 1912, 1913, yo les dije, la revolución industrial, ¿no es cierto? Se menciona ya ahí la administración científica y hay, en realidad, empiezan a aparecer esta gente que estudia en forma científica todos estos temas y empieza a aparecer, por ejemplo, Taylor y el matrimonio Gilbert, Frank y Lillian Gilbert. Taylor plantea los 4 principios de la administración. ¿Cuáles son los 4 principios de la administración? 1, primero estudia cada elemento de trabajo. En la administración científica estudiamos cada elemento de trabajo. Ya lo vamos a ver cuando veamos las estructuras organizacionales, que los elementos de trabajo nosotros los dividimos como puestos de trabajo o estaciones de trabajo. Entonces lo importante es estudiar cada una de esas estructuras, ¿no es cierto?, como en forma integral, desde el punto de vista de los suministros, desde el punto de vista del operario, si es un operario especializado o no, desde el punto de vista del automatismo, si es una maquinaria automática o manual o semimanual, si necesita un apoyo técnico, si necesita un seguimiento, si necesita en forma automática, lo único que hay que hacer es directamente hacer un seguimiento visual, o si no necesita nada, y es una línea de producción. Entonces, eso es directamente el estudio científico de cada uno de los puestos de trabajo desde el comienzo de la elaboración de la materia prima. Acuérdense cuando hablábamos de la caja negra, los insumos, el proceso y la salida, ¿no es cierto? Desde el comienzo de la materia prima, las elaboraciones o las estructuras hasta la salida del producto. Ese es el primer principio. Después, el otro principio fundamental es el segundo, que cada vez está más afianzado, que es la formación o el estudio científico para captar el personal, necesitar el personal, acorde a cada proceso productivo, el conocimiento que necesita cada una de las personas, si es una persona con una formación superior, si es un técnico especializado, la formación que necesitamos, el material humano, el recurso humano. Dentro de eso está la parte de la gestión del conocimiento. Y la capacitación. La capacitación del personal, ya sea tanto el personal de dirección como el personal de planta. La parte de producción. Eso es importante. Todo lo que sería la selección y el entrenamiento o la capacitación del personal. Después hay un ejemplo, el tercer principio que es fundamental y hoy en día cada vez más importante, junto con la capacitación del personal, por eso está todo amalgamado eso, es la cooperación entre la administración y los obreros. ¿Cómo cooperan? ¿No es cierto? Hay que entender que la empresa es una unidad de trabajo. Es un enfoque sistémico, es un todo. Y todo es fundamental que haya cooperación, ¿no es cierto? Y que cada uno sepa definir su rol. De esa manera que haya una articulación entre lo que sería el manejo de la parte administrativa de dirección y las bajadas al sistema operativo. ¿Se acuerdan cuando hablamos su sistema de dirección y su sistema operativo? Que toda esa información fluya en forma limpia, que no haya ningún tipo de interferencias y que los resultados también puedan ser evaluados de la parte operativa a la parte de dirección para sacar conclusiones y tratar de mejorar. Pero eso es esa cooperación es un pacto, es un compromiso mutuo, porque el fin hace ese medio. Primero, directamente, que los empresarios, en este caso la parte directiva, los profesionales, vean que la empresa prospera y de esa manera tienen mejores márgenes de ganancia. Y el hecho de que tengan mejores márgenes de ganancia va a traducirse en mejores ingresos y mejora de su Producto Bruto Interno, ¿no es cierto?, del personal, su mejor poder adquisitivo, su mejora, ¿no es cierto?, tan importante hoy en día. El famoso PBI. El PBI directamente es
el poder adquisitivo en líneas generales promedio, ¿no es cierto?, de una persona en un determinado país. Es el promedio. Entonces, va a mejorar mi poder adquisitivo, voy a poderme dar el lujo de tener bienes duraderos y, qué sé yo, vivienda, casa, confort, algo para distracción, etcétera, y de esa manera va a ir progresando. Pero es una satisfacción el hecho de que eso lo consigo yo con mi esfuerzo y que mi empresa donde estoy trabajando prospera. Eso es, lamentablemente, ¿no es cierto?, en este bendito país, lo que nosotros tenemos es un déficit de eso. ¿Por qué? Porque estamos, no estoy hablando en este curso, no estoy hablando de ustedes, pero sí estamos un poquito chatos desde el punto de vista de un gran porcentaje de la población, ¿no es cierto? Estamos como esperando que venga todas las posibilidades del cielo, y no es así. Hay que esforzarse y hay que tratar de capacitarse para ir para adelante. Podemos llegar a tener en los países desarrollados, tienen, por ejemplo, planes de ayuda social, pero los planes de ayuda social no pueden ser indefinidos. Los planes de ayuda social tienen que tener un punto de inicio y un final. O por lo menos incentivar a que la gente, ¿no es cierto?, busque su bienestar, su trabajo, y a la larga ese bienestar va a salir y va a salir de esa situación medio de comodidad. Mientras que no suceda eso, el grupo que nosotros nos estamos enseñando, que tenemos experiencia, los docentes que ya la experiencia hemos adquirido, y ustedes que son los futuros profesionales, ¿no es cierto?, en líneas generales van a estar trabajando para una parte del Estado se lleve de sus ingresos y otra parte, ¿no es cierto?, vaya directamente a los planes que abundan y sobran, ¿no es cierto?, en este bendito país. Entonces, eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, ¿por qué hago a colación de eso? Porque para que se vea que el hecho de la cooperación en una empresa a mí me va a estar brindando que mi esfuerzo va a valer. Y el esfuerzo de todos vale para que progrese esa empresa. Y de esa manera, ¿no es cierto?, mi bienestar va a ir mejorando mes a mes, año a año, a medida que vaya haciendo un recorrido dentro de esa empresa. Y por supuesto, escalando puestos, cargos y llegar a algún punto de dirección, que de hecho está. Los CEOs generalmente de las empresas o la gente representativa de las empresas no viene de un paracaídas afuera, sino que gente que se hace adentro de la estructura empresarial y va mamando la empresa de abajo. Bueno, esa sería la etapa de cooperación entre administración y obreros. Y respecto a el cuarto punto, ¿no es cierto?, de Taylor, de los principios de administración, son una distribución equitativa de las responsabilidades, y tanto de la parte administrativa como de la parte de personal obrero o de trabajo, ¿no es cierto?, de operarios, no se llama obreros, sino de los operarios, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que haya directamente responsabilidades en función del cargo y de la estructura que están desarrollando, ¿no es cierto? Que una persona, ¿no es cierto?, un operario tenga su solución concreta, que por supuesto no alcance de ella, pero sí al alcance de su inmediato superior, y que ese inmediato superior, ¿no es cierto?, haga las cosas que tiene que hacer para que esa persona esté conforme, cómoda y no angustiada, ¿no es cierto? Entonces, que cada uno tenga su línea de responsabilidad acorde al cargo que está ocupando la estructura dentro de esa empresa y que la suma. Eso es directamente la distribución equitativa en función de la responsabilidad. Esos son los 4 principios de la administración de Taylor. Y Fran y Gilbert Lillian lo que hicieron, básicamente, hay un apuntecito de estudio de trabajos, igualmente hay un manual de la OIT que está en la biblioteca, que lo quiera puede consultarlo tranquilamente. En el manual de estudio de trabajo o en el apunte de estudio de trabajo hicimos un resumen de eso. Quizás el tema de los movimientos no está,
pero sí en el manual, ¿no es cierto?, en el cual lo que hizo fue clasificar, como lo estudió desde el punto de vista del trabajo en forma científica, lo que hicieron fue clasificar los movimientos, ¿no es cierto?, de un operario, ¿no es cierto?, en tiempos. Le dieron tiempos. Entonces lo que hacen es una clasificación de movimientos básicos, ¿no es cierto?, por ejemplo, levantar una caja, ponerla en un carrito, elevar directamente una caja a través de un puente de grúa, etc. Lo que se hace, se estipula tiempos y sirve esta clasificación de movimientos manuales como estudio de tiempos. Lo pusimos ahí, Fran y Lilian Gilbert, ¿por qué? Porque está dentro de, para que vean ustedes cómo se puede analizar en un principio en forma científica de la administración. Ya vamos a ver, en estudio de trabajo hay dos clasificaciones grandes, que es, estudio de métodos, estudio de trabajo, que es el estudio de métodos por un lado, que son directamente todos los mecanismos, los movimientos, etcétera, y hay técnicas para analizarlos, y los estudios de tiempos. Y los estudios de tiempo lo que hace directamente es que el operario esté cómodo y trabajando a buen ritmo, el ritmo deseado a través de un patrón de referencia, de tiempo. Y de esa manera ver si esa persona está rindiendo acorde o no. ¿Y por qué se hace eso? No es un elemento de presión, sino lo que se quiere hacer con esto es que siempre también el tiempo de producción de una persona impacta en el costo final del producto. Porque esa persona, uno hace una evaluación en el cual, por ejemplo, puede producir tantas piezas o productos, ¿no es cierto?, de artesanía, ¿no es cierto?, en una jornada de trabajo. Entonces, ver si eso, ¿no es cierto?, está acorde a los cánones y a las estadísticas de producción en función de un montón de circunstancias y de características a estudiar, que son, por ejemplo, fatigas, tiempo de trabajo, si hay exceso de trabajo, si hay cansancio visual, si el puesto de trabajo no es el acorde, si los puestos ergonómicos de las posiciones del trabajo no son adecuadas y la persona tiene problemas físicos, etc. Entonces, todo eso son motivos de estudio para los movimientos, en el tema de movimientos. Y lo que hace de esa manera es impactar, sí, en el tema de lo que sería todos los tiempos, en lo que habíamos dicho antes, que habíamos nombrado una palabrita muy significativa que yo les dije que era una medida incluso económica, que es definir la capacidad de producción de una industria. Porque si yo tengo, por ejemplo, una industria mixta donde hay mucho automatismo, pero también hay manualidad, evidentemente, ese rendimiento en forma manual del operario me va a definir a mí la capacidad de producción. Y directamente ustedes saben que la capacidad de producción va atada con la satisfacción de la demanda y con la velocidad de entrega de la cantidad de productos. Entonces eso es fundamental. Bien. ¿Hasta ahí se entendió? Pregunto. ¿Alguna duda? Sí, se entendió. Bueno. Profe. Sí. Yo me perdí un poco con el cuarto principio de Taylor. Sí. No sé si me podrás como repetir los puntos más importantes de eso. El punto más importante del cuarto principio, el cuarto principio habla de la administración equitativa del trabajo, en función de la responsabilidad, el grado de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que cada área, en una pirámide jerárquica, tiene su responsabilidad, cada actor tiene su responsabilidad, acorde al cargo. Entonces, donde hay una falla, ¿no es cierto? Si hubiera una falla, por ejemplo, en la parte del personal de operario, bueno, habría que hacer no un llamado de atención, sino a ver cuál es la causa. Pero si nosotros tuviéramos directamente un problema de falla, por ejemplo, del manejo o la responsabilidad del jefe de un área, ¿no es cierto?, se produce una situación de conflicto. ¿Por qué? Porque el personal, por ejemplo, de planta está trabajando normalmente, pero no le satisfacen todas las inquietudes el superior. ¿Me entendés? Y es como que puede ser que el superior tape determinadas acciones y se crea una situación de malestar, ¿no es cierto?, que hay que ver después cómo repercute a través del jefe de producción. Entonces, toda una cadena. Todo eso se soluciona ¿cómo? Haciendo que cada actor, ¿no es cierto?, esté en el cargo, ¿no es cierto?, asumiendo la corresponsabilidad que corresponde, ¿me entendés? O sea, que cada cargo esté,
y la responsabilidad está en acorde al cargo. Que no tenga un cargo determinado, pero, por ejemplo, no me soluciona nada, ¿me entienden? O un poco y nada, porque eso es el métier fundamental. Yo necesito que, si yo no puedo, yo estoy en la base de la pirámide y yo quiero que las inquietudes, o sea, quiero una línea clara y yo devolver las directivas que me dan, yo necesito una coordinación bien precisa respecto a mi superior, que mi superior me baje la línea como corresponde y que asuma la responsabilidad, no digo de defensa, así a ultranza, pero sí de bienestar del grupo. ¿Se entiende eso? Claro, sí. Que asuma cada uno en líneas generales, que cada uno asuma la responsabilidad del cargo que tiene. Esa es el tema fundamental. Las empresas que funcionan mal, ¿no es cierto?, que no son organizativas, ¿no es cierto?, a veces fallan en los puestos de dirección, no fallan los puestos base de trabajo, sino las partes de dirección. Las empresas, la administración pública, por ejemplo, cuando a veces funciona como la mona, ¿no es cierto?, no es por un problema de que el personal quizás esté trabajando mal, sino porque hay intercalados cargos, que quizás son políticos o no, en el cual no conocen el tema. Entonces ahí hay un corte, ¿no es cierto?, respecto a la cadena de organización y el hecho, en este caso, de dar una solución, en este caso a un contribuyente. Entonces, ¿qué pasa? Eso es fundamental, que ese engranaje esté bien aceitado. Tiene que haber más ascensos desde el punto de vista de los cargos de carrera y menos ascensos desde el punto de vista de los cargos políticos, porque es como que, o por lo menos poner gente idónea, porque hay veces que ponen gente que no, que por un cargo político están ahí, pero no tienen ni idea de nada. Entonces, eso es un ejemplo grosero, pero es un ejemplo concreto que sucede. Entonces, lo importante en los ejemplos es que cada uno asuma las responsabilidades que le da el cargo. Entonces, si cada uno hace eso, la estructura organizacional va a andar perfecta, o va a andar, por ejemplo, de la mejor manera posible. Si no sucede eso, evidentemente se producen todo tipo de situaciones de conflicto y fundamentalmente también desánimo, que es lo fundamental que hay que evitar. ¿Se entendió? Claro, sí, es una visión meritocrática, va. Exacto, ¿por qué meritocrática? Perdóname. Porque estabas hablando de que necesitas tener como una capacidad para estar en ese puesto, que no pongamos puestos políticos. Bueno, está bien, ahí no puedo entender otra cosa, ahí estaba bien el concepto, está bien, sí. A ver, lo que tiene que haber son concursos, en este caso en la administración, donde uno sea evaluaciones, que la persona que va a ocupar el cargo sea idónea. Eso es fundamental y que asuma las responsabilidades. ¿Se entiende? Eso sí, es lo que bien. Bueno, seguimos. Dentro de esa estructura, Administración Científica en 1911, apareció otra persona, que es Fayol, que yo lo nombré, Henry Fayol lo renombré porque viene también de la Teoría General de Administración, en lo que serían los organigramas. ¿Se acuerdan que yo les dije, por ejemplo, hacer un organigrama cuando vimos directamente la estructura de empresa? La estructura básica, que era producción, servicios o fabricación, todo lo que era recursos humanos, comercialización, finanzas, y puede haber alguna otra, pero esas son las áreas duras dentro de una estructura organizacional. Y estaban vinculadas a través de ejes. Esos se llaman puentes de Fayol. Bueno, Henry Fayol, ¿no es cierto?, el padre de la administración, fijó también 14 principios de administración, que algunos los hemos nombrado en la parte de estructura, cuando veíamos la estructura de empresa. Pero bueno, viene bien algunas mencionarlas. Y son las 14 principios que están mencionados acá. División del trabajo, quiere decir que la especialización aumenta el hacer más eficiente a los empleados. Entonces, la división del trabajo es una estructura organizacional. Yo le dije, ¿te acuerdas de Adam Smith, a través del advenimiento de la industria, en 1915, en 1913, lo que hace directamente es aumenta el rendimiento, o sea, hay división del trabajo. Y la división del trabajo da directamente que los trabajos se especialicen,
haya especializaciones concretas, no cualquiera puede usar a determinados cargos, puestos, y lo que se busca en ese tipo de estructura es la eficiencia del mismo, la eficiencia de los empleados. Autoridad. Los gerentes deben poder dar órdenes y la autoridad les da ese derecho. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tenga una persona, mi superior, evidentemente tiene que tener, está calificado para dar órdenes, pero por supuesto tiene que ser una persona idónea, preparada, que cumpla el punto 4 ¿cómo se llama? Que yo les mandé, del principio de Taylor, y que sea respetable. Porque en la medida que esa persona tenga, conocimiento, ya se va a valer sola. La persona tiene que saber y desempeñarse bien en el cargo para que sea respetada. Entonces lo importante es el principio de autoridad. Los gerentes deben poder dar orden, la autoridad les da el derecho, pero les da el derecho si son conocedores de los temas, ¿no? Entonces eso es importante, el principio de autoridad. Bueno, disciplina. Los empleados deben hacer respetar las reglas que rigen la organización. Eso es la disciplina no es una disciplina militar acá en una estructura, sino lo que se refiere a que las líneas bien bajadas o bien dadas, ¿no es cierto? Y claras, lo que hacen es genera obediencia por un lado y por otro lado un respeto a autoridad. Entonces, hace bien a la estructura organizacional. Unidad de mando ya lo habíamos mencionado. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que para evitar todo tipo de situaciones de conflicto, toda estructura, o sea, toda persona tiene que tener, o área específica, tiene que tener un solo superior o un reemplazante por motivos de enfermedad o licencia. Siempre tiene que haber una sola persona. No puede reportar informes a dos áreas, porque si se producen enconos, situaciones de tensión, los otros lo pueden aprovechar muy bien para hacer una especie de teléfono descompuesto, entonces, y zafar determinadas directivas o pautas. Entonces, siempre tiene que haber unidad de mando. Unidad de dirección. La organización debe tener un solo plan de acción para guiar a gerentes y trabajadores. La unidad de dirección es lo mismo. Como la unidad, así como está la unidad de mando, está la unidad de dirección. ¿Y cómo se fija la unidad de dirección? Con pautas claras. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de lo que es, por ejemplo, un profesional y que le daba, por ejemplo, al dueño o a un empresario directivas de un determinado producto, cómo se fabricaba, le hacía un plan, le daba directamente pautas, le daba directamente planimetría o documentación y un prototipo? Costos, análisis de costos. Bueno, todo ese bagaje de información, ¿no es cierto?, debe estar. De ahí podía plantearle una o dos o más alternativas y con toda esa información el empresario o la parte de gerencia decide lo que se va a hacer y por supuesto ese plan de acción, ¿no es cierto?, es único, no se puede modificar, tiene que ser claro. La modificación de ese plan de acción trae contratiempo y dificultades, salvo que ese plan de acción llega a una etapa final y después llega a una etapa de evaluación. Entonces, si hay una etapa de evaluación y hay que hacer ajustes, se hacen sin ningún inconveniente, pero el plan nuevo surge también con una sola dirección. No confundan ajustes dentro de un proceso productivo y una evaluación final a directivas confusas o plan de acción confuso desde el comienzo hasta llegar al producto final. Por ejemplo, si yo directamente tengo un prototipo, di toda la documentación, evidentemente, y empiezo con una prueba piloto de producción, ya desarrollé mi sistema productivo o vi con qué tecnología cuento, bueno, voy a ver directamente los resultados. Ahí hay una etapa de testeo. En función de los resultados veo ajustes, pero es una etapa de prueba. Es una producción de prototipo o de muestra. Y a partir de ahí corrijo lo que tengo que corregir y siguen siendo las directivas claras. La primera eran claras también, pero quizá había que hacer ajustes. La segunda ya son directivas claras. Entonces siempre dentro de la estructura tiene que haber una unidad de dirección a dónde vamos, a un plan definido de acción, que por supuesto, y claro, ese plan definido entre la gerencia
la parte de proyectos y los trabajadores. El sexto, subordinación de los intereses individuales al interés general. Los intereses de cualquier empleado o grupo de empleados no deben tener prioridad sobre los intereses de la organización como un todo. Lógico. Siempre en la estructura organizacional, para que progrese, todos tienen que, es un poquito el pacto, la cooperación entre lo que serían los empleados y la dirección, que era el tercer principio de Taylor, ¿no es cierto? Siempre hay que sobreponer los intereses del conjunto sobre los intereses individuales, porque intereses individuales puede haber una persona que quiere, no sé, le interesa el puesto de fulanito, o a nivel base ver directamente una estructura o un empleado que quiere sobresalir sobre el otro, ¿no es cierto? Eso tiene que estar bien pautada, bien clara las pautas. Para eso directamente tiene que haber fundamentalmente un plan de incentivos, un plan de ascensos, capacitación, y tiene que haber directamente unas reglas claras respecto a la organización como un todo, o como todo lo que, la estructura integral, el enfoque sistémico general de la organización. Tiene que haber pautas claras. No que, por ejemplo, le den una directiva un día, le digan que está todo bien y después el otro día cambia. ¿No es cierto? Lo importante tiene que haber toda la estructura organizacional a través de reuniones de gerencia general, con directivos, etcétera. Todo eso tiene que prevalecer el interés del conjunto respecto al individual. Si no, empiezan a haber problemas. Puede haber alguna separación de socios, que es muy común. Bueno, ahí es cuando no se prevalece los intereses el general contra los individuales. Bueno, se separan, hay una separación de sociedad y bueno, cada uno sigue por su lado. Es la muestra final de eso. Pero lo importante es eso. Bueno, séptimo, remuneración. Los empleados deben recibir un pago justo por sus servicios. Bueno, eso es algo que lo fija la Constitución incluso. La remuneración debe ser acorde al servicio que uno presta, por supuesto, bueno, en función de un salario que fija el Ministerio de Trabajo en este caso. Pero bueno, para distintos rubros, eso es fundamental. Acá estamos hablando de, como yo les decía, de economía sana, ¿no? Si nosotros, bueno, o sea, ojalá que algún día estemos bien, mejor, o vamos progresando, pero también tiene mucho que ver también con la individualidad de cada uno, porque si nosotros estamos en una empresa donde hay muy buenos incentivos y la persona es muy buena y muy capaz, al empresario le va a gustar que esa persona esté bien remunerada, porque lo que menos va a querer es perderla. Y seguramente si lo va a perder, la va a perder a la competencia, entonces no le va a hacer ni un pito de gracia. Eso es fundamental. Vieron que muchas veces hay situaciones, como por ejemplo nos tocó en este caso la pandemia, otras situaciones generales en el cual directamente un empresario está un poco dolido porque quiere mantener al personal y no sabe cómo. Bueno, eso les cuesta porque mucha gente responsable lo que ha hecho con esos empleados es formarlos. Por lógica los quiere mantener. Tanto en la época de vaca flaca como en la época de prosperidad. Bien. Entonces la remuneración. Centralización. Este término se refiere al grado en que los empleados se involucran en la toma de decisiones. Habíamos hablado, lo ideal es que siempre los empleados estén en una decisión centralizada, ¿no es cierto? Que la tendencia un poquito de eso con respecto a los intereses generales respecto a individuales, es lo mismo, ¿no es cierto? Que vaya directamente en una determinada dirección, que haya centralización tanto de directivas como de respuesta. Sobre todo en la toma de decisiones, que es tan importante, y como ya lo había hablado antes en las feminas anteriores, de la clase anterior, lo que es la teoría de decisiones es muy importante y muy significativa a nivel gerencial o en los niveles medios respecto a la operatividad o el desarrollo de los trabajos en una empresa. Escalafón, estructura, línea de autoridad del gerente al nivel más bajo hasta los niveles inferiores, esa es la estructura troncal o piramidal de la empresa. Orden, las personas y los materiales deben estar en el lugar y en el momento adecuado. Eso es fundamental, el orden y la estructura. Cuando nosotros veamos directamente estudio de métodos, van a ver que también es fundamental la ubicación
de todas las herramientas o las máquinas. Una empresa directamente que está desordenada físicamente no puede rendir en su capacidad de producción de la misma manera que una empresa que está ordenada. Para eso tiene que haber un panel de herramientas, tiene que haber un sistema de catalogación, un sistema de codificación de las piezas, de los repuestos, de la materia prima. Y también todo lo que está estivado, o sea, todo lo que está ubicado en la planta, bien distribuido y claro, ¿no? Todo bien definido y no que no haya nada de obstáculos dentro de esa estructura. ¿Por qué? Porque interfiere respecto a, por ejemplo, el desarrollo o el traslado de personal obrero con algún tipo de zamping o algún tipo de transporte o un puente de grúa, etc. Tiene que estar todo en orden, ¿no es cierto?, de la mejor manera posible para que esa estructura funcione de la mejor manera. Acuérdense que cualquier contratiempo en tiempo se traduce en baja de la productividad o baja de la capacidad de producción. Equidad. Los gerentes deben ser amables y justos con sus subordinados. Eso hace al respeto de la gerencia. Esto es un poquitito respecto a lo que sería los gerentes deben dar órdenes y la autoridad que les da derecho, que sería el principio de autoridad 2. Para eso es una persona equitativa y no imponen las cosas, sino las tiene que explicar cómo son lo que hay que hacer. Eso es fundamental. A ver, la orden así extemporánea o brusca no conduce a nada. Lo importante es que el gerente baje al nivel de trabajo, ¿no es cierto?, explique los lineamientos y las directivas, los trabajos, y le explique individualmente algún tipo de inquietud a subordinados, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Porque ahí está la equidad, da el respeto. Incluso los mismos subordinados tienen un buen diálogo y un respeto hacia el superior, que no se tiene que perder nunca. Estabilidad en los puestos del personal. La administración debe realizar una planeación ordenada del personal y garantizar que hay reemplazos disponibles para las vacantes. Bueno, eso es la parte administrativa, más que nada de recursos humanos, ¿no? Cómo se planean los personales, dónde yo necesito personal especializado o no, y tener siempre un listado de reemplazos para cualquier tipo de vacantes, y no que sea algo improvisado. Muchas veces, por ejemplo, cuando se hace un cuestionario, una entrevista de trabajo, se hace una entrevista, actúan directamente psicólogos laborales, hacen una evaluación del perfil, etc. Y hay una cosa muy importante que definen, que eso se lo comento que es fundamental, es la proactividad de la persona. O sea que, sobre todo en el caso, en el nivel nuestro, que sean de profesionales, es que una persona sea proactiva, que tenga iniciativa propia. Eso lo evalúan mucho. Hay profesionales que pueden tener muy buenos conocimientos, pero no tienen iniciativa. Entonces, eso se evalúa hoy en día a través de evaluaciones psicológicas laborales o a través del interrogatorio que uno le hace. Por ejemplo, si uno le hace una pregunta, ¿qué alternativa buscaría para hacer una mejora? Y él se dice, y bueno, no, tendría medio vago así la definición, ¿no es cierto? No define eso. Y si, por ejemplo, todos dicen por el no o esperaría otra directiva, y ellos directamente decían, no, tendría que haber una iniciativa, evaluaría una iniciativa a ver si se le convence al superior, eso directamente habla de la proactividad o de la iniciativa propia. Y eso es muy valorado, que lamentablemente falta mucho en las entrevistas laborales. Después, iniciativa. Los empleados que tengan permitido originar y llevar a cabo planes tendrán un mayor nivel de esfuerzo. Bueno, eso es, evidentemente, habla de lo que hacíamos mención al punto 4 de
del Taylor, que habla de las responsabilidades, ¿no es cierto?, acorde al cargo de cada uno o los niveles del cargo y de responsabilidad que tengan en la empresa. Y el espíritu de grupo que habla también respecto a la cooperación entre la parte organizativa y la parte operativa, ¿no es cierto?, promueve siempre una armonía y una unidad dentro de esa organización que es fundamental para que la empresa funcione y mejore. Bien, esos serían los 14 principios de la administración básica dentro de la teoría general de administración, después de la revolución industrial, en los desarrollos hasta la época contemporánea, respecto a la teoría general de administración. Hay un concepto dentro de la teoría general de administración que lo definió Max Weber, que es la burocracia. Uno parece que cuando relaciona enseguida, o sea, no es necesario que sea la administración pública, uno lo que hace menciona burocracia, ¿no es cierto?, como algo malo. Y la burocracia no es mala. El problema que es, la burocracia es una estructura, son una serie de etapas administrativas o desarrollo hasta llegar a un objetivo, ¿no es cierto? El problema de la burocracia no es mala. En toda estructura hay una burocracia. El problema es la burocracia exacerbada. Cuando nosotros directamente hacemos un bucle, otro trámite, y no llegamos a nada, ya sea una estructura de empresa como una estructura de administración pública, ¿no es cierto?, ahí es donde está el problema de la burocracia. La burocracia no es mala palabra. El problema es cuando está exacerbada esa burocracia y no llegamos a ningún objetivo. O es un gastadero de tiempo para quizás llegar a un objetivo de aquí a, no sé, 15 días por decir una fecha. Pero ese es el problema de la burocracia. Lo importante es que tenga determinadas orientaciones. Y la burocracia, para que tenga orientaciones, dice, una burocracia debe contar con, primero, una orientación profesional. Entonces, lo primero, los gerentes son profesionales o gerentes a nivel dirección de carrera, no dueños de las unidades que dirigen. Eso es fundamental. Yo no puedo hacer de mi estructura organizacional un coto, donde lo mío está aislado, no hay enfoque sistémico respecto a las demás estructuras. Entonces, yo tengo que tener mi estructura aceitada, pero yo no soy el dueño de la estructura. Yo soy el que está a cargo o profesional de gerenciamiento de esa estructura de organización. Pero fundamentalmente que tenga una orientación profesional y activa, que trate de mejorar los métodos para que evitar la burocracia exacerbada, pero que fundamentalmente sea una estructura que fluya sin ningún tipo de inconvenientes y no aislada del todo. Por otro lado, división del trabajo. Si yo tengo una muy buena división del trabajo, los trabajadores tienen asignadas sus tareas, su rutina ya bien definida, evidentemente no hay burocracia en este caso de operaciones. Entonces no hay atrasos o demoras por algún proceso o una transferencia de un proceso a otro, pasar de una estación de trabajo a otra. Respecto a la jerarquía de autoridad, por supuesto, cadena de mando, como dice acá. La autoridad me da el cargo, pero también me lo da directamente el conocimiento, como yo les dije. Entonces, tiene que haber una jerarquía clara dentro de esa cadena de mando. Si acá directamente no hay directivas claras, y ni qué hablar si llega a haber otra persona, porque hay otra directiva en paralelo, bueno, se producen problemas de burocracia muy intensos, muy grandes, exacerbada, como le dije. Selección formal, personal seleccionado para los trabajos de acuerdo a sus habilidades técnicas. Tiene que estar bien definido, no puedo improvisar acá, porque eso también produce atrasos, la burocracia se traduce en atrasos o demoras dentro de un proceso. Unas normas y reglamentos formales que sean estrictos, donde todo el sistema operativo está estandarizado, donde yo no me puedo desviar. Tengo que ir directamente, paso por paso, sin desviarme, porque hay operaciones estándar o definidas. Eso también incluso
Se aplica mucho el concepto de operación estándar en estudio de tiempos. Cuando yo comparo los tiempos de producción de un operario respecto a un patrón. Después, impersonalidad. O sea, tiene que haber, no tiene que estar personalizada esto, tiene que haber aplicación uniforme de las reglas, no según la personalidad de cada uno. O sea que, no porque por mi criterio yo aplico esto, mi otro criterio aplica otro, o viene otra persona que lo reemplaza o por vacante o lo que sea y aplica otro criterio. No, no. Lo que tiene que haber, al haber reglas claras, formales, lo que hay son impersonales las directivas. Entonces, siempre va a haber reglas de control y directivas claras y informe uniforme que no se cambian. Si nosotros cambiamos en función de las directivas de un jefe, bueno, en función de ascensos o en función de circunstancias, lo que producen son cortocircuitos. Eso, respecto a la impersonalidad, es un fenómeno que lo vemos muy seguido y lo vemos en todos los estamentos. Y lo podemos ver directamente desde lo que es una pequeña cédula de trabajo hasta lo que es directamente una estructura gubernamental. ¿Por qué? Así que tiene que ver una cosa con la otra. La estructura de trabajo, ¿no es cierto?, tiene que haber reglas claras, pautas claras, que no se pueden alterar con los cambios de los directivos. Y si ustedes han escuchado hablar alguna vez de políticas de Estado, ¿no es cierto? En los gobiernos, los gobiernos acá en este país fallan fundamentalmente porque no tienen políticas de Estado. ¿Qué quiere decir política de Estado? Por ejemplo, si nosotros tenemos una política definida desde el punto de vista porque también el gobierno es una estructura, desde el punto de vista de pautas de desarrollo tecnológico, pautas de exploración de hidrocarburos, pautas de salud, pautas de educación, quizás pueda haber algunos matices respecto a los planteos económicos, pero fundamentalmente lo que tiene que garantizarse, que es productividad, salud, educación, ¿no es cierto? Esas pautas tienen que ser 4 o 5 que lo nombran siempre, que son, pero nadie lo hace, que son políticas de Estado. Entonces, el patrón en este caso va a ser el gobierno de turno. Entonces, lo importante es que esas políticas de Estado no cambien. No cambien a medida que cambian los gobiernos. Porque si no es como que nosotros somos, en este caso, tomamos la función de empleado, somos los patos de la boda, estamos viendo qué pasa, y resulta que cada vez viene uno y aplica una política de salud o de tecnológica o desarrollo completamente 180 grados distinta al que vino el anterior. Entonces así nunca vamos a salir. Si ustedes se fijan en países, no me interesa Europa, no me interesa Estados Unidos, no me interesa ninguno de esos países. Fijémonos en países de América Latina, nuestros socios comerciales del Mercosur, Brasil, por ejemplo. Ahí hay políticas de Estado claras. Entonces venga el gobierno que venga, las políticas de Estado en salud, en educación y en productividad no se cambian. Ha habido políticas de Estado de gobierno de facto que yo no comparto, el gobierno de facto, por supuesto, pero se mantienen igual en gobiernos como el caso democrático, ya sean de izquierda o de derecha. Entonces, eso es fundamental, cosa que en la Argentina no sucede. Debe ser uno de los pocos países que las políticas de Estado se cambian a medida que cambian los gobiernos. Y así estamos, que vamos para adelante, vamos para atrás, vamos para adelante, vamos para atrás y no definimos nada. Eso, en la estructura organizacional, en este caso Estado, es lo mismo que en la estructura de empresa. Tiene que haber reglas y controles claros y no se pueden cambiar porque tienen que ser impersonales. Tienen que ser las mismas con el jefe de turno que haya en una empresa. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Hola. Sí, sí. Bueno, y ya entrando en el final de esta exposición pequeña de administración, acá está en Robin Coulter, está en toda la estructura, la teoría de la administración, lo tienen los apuntes.
entramos directamente en lo que sería el método sistémico o el método de estructura sistémica. Donde nosotros tenemos, básicamente, esto sería, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto la caja negra famosa ya abierta, ¿no es cierto? Las entradas, que es materia prima, recursos humanos, capital, tecnología e información, todo esto viene. La salida, producto, servicio, un resultado financiero, información, resultados humanos traducido en un producto. Un proceso de transformación, actividad laboral, actividades gerenciales, tecnología, método de operaciones. Un entorno, este es el sistema de empresa, y acá tenemos retroalimentaciones. Acá puede haber retroalimentación en el proceso de transformación. El enfoque sistémico, el método sistémico es que toda la empresa hay que analizarla como un todo, donde hay un problema específico de salidas erróneas, productos defectuosos o partidas defectuosas, evidentemente nosotros tenemos que analizarlo siempre en un conjunto, ver cómo son las actividades gerenciales, dónde está la tecnología, si está bien aplicada o no, si hay desperdicio de materiales o no, si el método operativo es el adecuado, si la persona que está en el proceso productivo es el adecuado y está capacitada, si la materia prima, ¿no es cierto?, es la acorde o no. Por eso a veces tenemos que hacer un control de calidad de entrada, ¿no es cierto? Si la tecnología que estamos utilizando es la adecuada, si el manejo de la información hoy tan desarrollado es el acorde o no. Todo eso directamente hace al método sistémico o el enfoque sistémico, la integración de un todo. Antes, directamente, 60 años atrás, cuando había un problema determinado de producción, había 2 o 3 actores. Ahora directamente lo tenemos que definir todos. De la entrada de materia prima te tienen que involucrar todo. Todo de la materia prima, las actividades, todo tipo de capacitación, el personal. Es importante que se involucre todo el sistema para tratar de mejorarlo. Por supuesto, en una unidad de dirección única, que es lo que decía Taylor en los principios, en los 14 principios. Bueno. Método cuantitativo administrativo, yo dije elaboración de modelos cuantitativos, la investigación operativa, que es el ítem que quedaba en blanco en la llave primera, en el primera filmina. Y después, el comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional es otro científico que estudió, psicólogo que estudió Hanstor, que fundamentalmente planteó el comportamiento organizacional del comportamiento humano dentro de las organizaciones. ¿Y qué se refiere a ello? Lo que estudió Hanstor es fundamentalmente, o hizo hincapié en todo lo que son variables que no manejamos. Por ejemplo, dentro de una organización, que puede ser, por ejemplo, respecto al personal, puede ser variables psicológicas, variables de agotamiento, de cansancio, variables de todo lo que es contratiempos o dificultades en su vida personal. Todo lo que, esos son variables, circunstancias del comportamiento humano. Entonces, eso estudió Hanstor y fundamentalmente lo definió como variable de contingencia. Toda la organización tiene una estructura y tiene determinadas condiciones, pero siempre existen variables, como se les estoy mencionando, respecto al personal, respecto a las dificultades de la empresa, respecto a problemas de abastecimiento, técnicos en este caso, respecto a problemas de entrega o de formación, o respecto a problemas con la competencia, respecto a dificultades financieras, etcétera, incluso macroeconómicas. Todo eso son variables no controlables. Entonces, eso estudia el método de consistencia. Por ejemplo, parámetros de diseño. No hay parámetros de diseño muy definidos respecto al producto, entonces hay contingencias en la elaboración. Entonces, es un abanico muy amplio, desde problemas, vuelvo a repetir, de producción, operativos, hasta problemas de tipo de condiciones humanas. Todos somos seres humanos, todos tenemos defectos y todos tenemos dificultades
nuestra vida cotidiana. Bueno, eso referido a los métodos de contingencias. No hay ninguna estructura idónea o bien garantizada que no tenga algún tipo de contingencia. En otras palabras, que cualquier estructura que yo organizo no tiene un éxito del 100%. Siempre tiene que haber contingencias, se plantean contingencias. Y Hanstor lo definió. Entonces, esas contingencias hay que atacarlas y hay que tratar de definirlas para el bien de la estructura empresarial o la estructura social de la misma, de la empresa. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? ¿Hola? Sí, profe. Sí. Sí, profesor, entendiendo. Sí, se entendió. ¿Alguna duda? Bueno, yo con esto, yo ya he definido lo que quedaba pendiente de parte de estructura de la historia de la administración. Vuelvo a repetir, esto es un disparador, lo está en el texto, pero no tiene, a mí lo que me interesa más que nada que tengan los conceptos de enfoque sistémico, lo que tengan el concepto de lo que sería Taylor, los principios de Taylor, lo que tengan a qué se refiere el método de contingencias y fundamentalmente todo lo que se refiere a las definiciones de Fayol, etc. Sí, ¿alguien hizo un comentario? Hola. Bueno, no sé. Hola, hola. ¿Dudas? ¿Dudas? Profe, disculpa. Sí. ¿Podrías repetir el primer principio de Taylor, que no llegué a copiarlo? El primero. El primer principio de Taylor, de los 4 principios, sí. Sí, de los 4. El estudio científico de cada elemento de trabajo. El estudio, la evolución de cada uno de los puestos de trabajo. Yo había definido puesto de trabajo o estación de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? La estación de trabajo, el estudio científico del mismo. Tiempos, contingencias, proceso productivo, dificultades, atrasos en la operación. El estudio concreto, el análisis concreto de un puesto de trabajo. Gracias. Cuando el proceso productivo lo definimos de la materia prima hasta el producto final, hay una sucesión de estaciones de trabajo, que ya la vamos a estudiar desde el punto de vista de su organización y desde su punto de vista de su balance de tiempo. Bien. Gracias. Sergio, ¿estás ahí? Sí, Bueno, no sé, ya sí. desde el punto de vista mío ya quedó no sé si Bueno, la grabación, no sé si quieres agregar algo. sí, voy a agregar lo siguiente. Aguarden un segundo. Voy a abrir una pizarra para reforzar el concepto de enfoque sistémico. Aguárdenme un segundo. Bien. Esto lo he explicado en clases anteriores, en mis comisiones, pero quería aprovechar ahora esta instancia de la clase de disparadora de Raúl, de enfoque sistémico, para reforzar el concepto de modelo que queremos transmitir, que es susceptible de algunas preguntas en los parciales, similar a los ejercicios que estamos realizando en el módulo número 1. ¿Quién de todos ustedes está trabajando actualmente? A ver. Nómbrenme alguno que esté trabajando en alguna empresa.
Yo, ¿Dónde estás trabajando? ¿Tu nombre? Juan Cruz. Sí, Juan Cruz, ¿dónde estás trabajando vos? Es una empresa que vende productos de limpieza. Bien. Bueno, vamos a tomar la empresa de Juan Cruz. ¿Productos de qué tipo de limpieza? De productos de limpieza, por ejemplo, líquidos o tipo Maxi Limpio, Claro. Es tipo mayorista. mayorista. Bien. Bueno, vamos a aplicar a la empresa donde trabaja Juan Cruz el modelo de enfoque sistémico para reforzar en un ejercicio práctico lo que acabamos de ver con Raúl. ¿Por dónde comenzamos? Les pregunto. ¿En qué sentido? Quiero aplicar el modelo de enfoque sistémico a la empresa de productos de limpieza de Juan Cruz. ¿Cómo hago ahora? ¿Entradas o no? Entradas o el entorno. Bien. Defino mi sistema primero, ¿o no? Claro. Tenés que definir las entradas. Claro. Bueno, defino mi sistema primero. ¿Cuál es el sistema? La empresa en sí. Claro. Ni más ni menos. Vamos a dibujarla. Bien. Tenemos ¿Qué tenemos, Juan? Cuando te mostré el esquemita. En entradas. Bueno, tenemos el sistema de empresa de productos de limpieza de Juan Cruz. Luego tenemos, ¿qué más? Entradas, Las entradas, las salidas y el entorno. bien. El entorno. ¿Qué entradas tenemos? Ah, bueno. ¿Y qué más falta en este modelo? La retroalimentación. Muy bien. Vamos a dibujarla. O también llamado feedback. Feedback o retroalimentación. Entorno o ambiente. Que puede ir al sistema también. Claro, tenemos, Raúl, vos te referís al sistema abierto, que interactúa con el sistema. Claro, porque por ahí capaz que podemos, lo que yo le acababa de decir a los chicos, por ahí tenés que hacer correcciones dentro del sistema. Claro. Bueno, el sistema es abierto, por ende interactúa con el entorno que lo rodea, a los efectos de adaptarse al mismo. Muy bien. Dentro del entorno tenemos un entorno general y uno específico. El específico es relacionado con el rubro del sistema que estoy definiendo, en este caso, productos de limpieza, donde trabaja Juan Cruz. No es lo mismo un entorno específico de un negocio de productos de limpieza que un banco o que una planta pesquera. El entorno cambia. ¿Verdad o no? Exacto, Sí. Bien. Entonces, vamos a definir primero este modelo de enfoque sistémico, que es el modelo que representa a la realidad para que nos ayude a nosotros para estudiar a la empresa o a la organización que estemos definiendo como tal. ¿Y cuántos parámetros tenemos en total? O variables de análisis acá. 4 serían. Sería entradas, sistemas, salidas, entorno y retroalimentación. 5. Claro. Bien.
Bueno, seguimos con el sistema productos de limpieza de Juan Cruz. ¿Cuáles son las entradas de ese negocio donde trabaja Juan Cruz? Y la mercadería principalmente que traen los proveedores. Productos de oficina. Computadoras. Insumos. Base de datos de clientes. Claro. Base de datos de clientes. Eso lo podemos categorizar como información. Información. Claro. Bien, ¿qué otra entrada tenemos? Información, mercadería, insumos. El capital se podría decir por algunos sponsors. Claro, capital sería dinero. Si vos... Claro. Muy bien. Capital. Energía puede ser otro. Tiene que ingresar para... ¿Cómo? Energía puede ser otro. Exacto. Muy bien. Energía eléctrica, por ejemplo, obviamente tiene que ingresar al sistema de Juan Cruz para poder desarrollar la actividad. Claro. Servicios sanitarios, servicios de gas, etcétera. ¿Y qué otra cosa tenemos como en el grupo de entradas? O sea, dentro del negocio de Juan Cruz habrá, como dijo, computadoras, ¿no? Dijiste vos, Juan Cruz. Claro. Tecnología. Tecnología. Tiene que tecnología, la caja de registradora. Tiene que ser de un cierto tipo para registrar los tickets que a su vez son registrados por la FIP. Tecnología. Bueno. Nada se les ocurre. ¿Qué otra? Sí, una niña general falta. ¿Personal puede ser? Muy bien. Mano de obra. Perfecto. Bien. Bueno, tenemos las entradas ya analizadas. Dentro del sistema de productos de limpieza de Juan Cruz ocurre, bueno, un proceso de transformación, como dijo Raúl, donde van a transformar ese conjunto de entradas a través de ese proceso de transformación, que en este caso es una empresa de servicio. Pocos procesos de transformación ocurren dentro del mismo para ofrecer ese conjunto de salidas, que es el producto o el servicio propiamente dicho. Entonces, ¿cuáles son las salidas del negocio de Juan Cruz? El producto terminado. Muy bien. Producto facturera, en este caso, terminado en el caso de servicio de venta de los productos o servicios que ofrece la empresa, en este caso de Juan Cruz. ¿Qué más? El resultado financiero sería el... También, muy bien. Sería en qué formato o en qué términos también. ¿Cómo? Resultado financiero llamado dinero. Claro. El dinero que también la empresa, la empresa obtendrá beneficios fruto de su actividad. Es decir, beneficios igual a ingresos menos costos. Esos beneficios salen en forma de dinero y la empresa los colocará
para que no sufra los efectos de la inflación, bueno, a plazo fijo, en el mercado financiero. La empresa verá cuál es la mejor opción para resguardar su capital. En consecuencia, los resultados financieros es otra de las salidas. ¿Cuál más? Formación del personal, podría ser. Aprendizaje. También. Información en líneas generales. La empresa también sale. Puede ser la que mencionó tu nombre. Facundo. Como el que mencionó Facundo. ¿Qué más tenemos como salidas? Bueno, obviamente tenemos un conjunto de lo que llamamos residuos, fruto de actividad, que en el caso de Juan Cruz no serán muy importantes, serán solamente residuos, algunos residuos sólidos y los residuos clásicos primarios de cualquier desagüe de cloaca común y corriente. Distinto sería el caso de una planta pesquera o de una planta procesadora de cierta materia prima, que ahí sí tendremos que tener otras variables en juego, tener en cuenta otras variables en juego. En consecuencia tenemos también residuos. Como resultado de la actividad. ¿Alguna otra salida que se le ocurra? Y dentro de energía podría ser ruidos si se producen, Claro. se hacen productos. Muy bien, ¿Quién lo dijo eso? Facundo. Muy bien, Facundo. Ruidos también, en el caso de una confitería bailable, los ruidos es una salida del sistema que provoca molestias al entorno que lo rodea, en este caso la comunidad, los vecinos, los ruidos, entonces es energía que también tendrá que ser regulada según considerando que tenemos ruidos. Muy bien. Bueno, en generales también hemos analizado la salida. Vamos al entorno. Tenemos general y específico. En el específico, La competencia, ¿quiénes están? principalmente. Bien. Competencia. Actor otro del entorno específico. El público al que apunta a vender. Muy bien. Más que público sería el cliente. Claro. Claro. En términos de más cliente objetivo. ¿Qué más? Los precios de los proveedores. También los proveedores. Los proveedores. Bueno, el negocio, los negocios comerciales también están nucleados en algún sindicato. Claro. La Cámara, o sea, el sindicato, en este caso de que nuclea el empleado de comercio, serán los que también actúan en el entorno específico. No es lo mismo un negocio como es el de venta de productos de limpieza que, bueno, donde trabajo yo en obras sanitarias. En mi caso, el CITO, el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias. En el caso de Juan Cruz será el Sindicato de Empleados de Comercio, ¿o no? Correcto. Entonces ahí tenemos otro actor en el entorno específico. Me estoy olvidando de La FIP O podría ser también. mencionar algunos más, obviamente. Claro. Y todos los entes de control de la actividad que hacen al negocio de Juan Cruz. AFIP,
a nivel municipal, obviamente será el área de uso de suelo que controlará la habilitación correspondiente de este local a nivel municipal. A nivel provincial también podrá ser ARBA, que controle la actividad del negocio de Juan Cruz. A nivel nacional, ANFIP, a nivel nacional también podemos encontrar todo ese conjunto de organismos estatales que controlarán la actividad, estatales o privados que controlarán la actividad de Juan Cruz a nivel empresa. Entonces tenemos entes. Eso se puede poner como. ¿Cómo? ¿Se podría poner como contaduría? ¿O un contador o algo así podría abarcar todo eso o no? Sí, muy bien. Facundo menciona contador. ¿Y dónde entraría esa figura de contador dentro de todo este modelo de enfoque sistémico? En el sistema. ¿Siempre? Yo lo Depende. pondría como entorno, no sé si específico o general. Y en realidad depende. ¿Por qué? Porque si el contador está en relación de dependencia de la empresa de Juan Cruz, irá dentro del sistema. Formará parte de la estructura de la empresa. Caso contrario, si es un asesor externo, será parte del entorno específico. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Bien, buena pregunta para ir aclarando algunos conceptos. Entonces será el contador también, asesores profesionales externos que hacen también a la actividad. Claro, Entes. tenía esa duda yo porque en el local tenemos una empresa de marketing contratada, ¿esos también entrarían en el entorno entonces? Claro, y sí, porque esa es una empresa que no es miembro de la estructura de la empresa, por ende del sistema. Es una empresa que se encuentra en el entorno específico e interactúa con el sistema intercambiando, ciertos servicios. Ustedes le entregarán dinero Claro. para contratar un determinado servicio, ¿no? Claro. Muy bien. Perfecto. Entonces tenemos el entorno específico ya analizado en líneas generales. Y en el entorno general es el que aplica para todas las organizaciones o las empresas que estemos considerando. Aplica para un banco, para una planta de filetiado, para un local de venta de productos de limpieza. Entonces, ¿cuál es ese conjunto de aspectos que hacen al entorno o ambiente general? Tenemos un entorno o ambiente o contexto que será legal, es decir, la Constitución de la Nación Argentina, el marco legal a nivel nacional, todas las organizaciones deben cumplimentarlo, ¿o no? Claro. O sea que habrá un entorno o contexto general de tipo legal que tendrá que ser de la actividad de la empresa. Habrá uno político donde la empresa está en un ambiente democrático como es el nuestro. No es lo mismo en la época de Videla, del gobierno de facto, donde estaba en un entorno político dictatorial, de facto. Entonces no es lo mismo. Hay que analizar también el entorno en el cual se encuentra inmersa la empresa o la organización que estemos considerando. ¿Cuál otro entorno tenemos? El cultural. Somos fabricantes de mates, de mates, o llaman mate, no vamos a poner una sucursal en China, considerando que, no son consumidores de ese producto. En consecuencia, hay un entorno general que tiene que ver con lo cultural que tendrá que ser analizado por cada una de las organizaciones o empresas bajo estudio. ¿Qué otros entornos podemos mencionar? Y económico,
Para tener en cuenta, por ejemplo, la También. inflación o otros factores externos. Claro, el dólar, el tipo de cambio, el económico. ¿Cuál otro? El demográfico. En los Países Bajos, acá en Europa, hay un alto índice de población de la tercera edad. Hay un bajo índice de natalidad. Considerando ese factor, dependiendo del rubro de la empresa, podremos también analizar si es conveniente incorporar nuevos productos, si somos fabricantes de pañales, por ejemplo. Habrá que analizar el aspecto del entorno general demográfico. ¿Cuál otro tenemos? ¿Qué les ocurre? El ambiental propiamente dicho, el cuidado del medio ambiente, es decir, toda actividad que desarrolla cualquier organización impacta sobre el medio ambiente. O sea, separando todo lo que rodea la organización como entorno, ambiente o contexto, cuando hablamos del entorno medioambiental, tiene que ver con ese cuidado que pretende desarrollar toda empresa sobre el medio que lo rodea, es decir, sobre la flora, la fauna, el medio ambiente en cuanto a cuestiones que hacen a la sustentabilidad y a la protección del medio ambiente que lo rodea, a los efectos de que esta serie de residuos que genera toda actividad de una determinada organización, no es el caso de Juan Cruz, pero sí otra como son las plantas industriales de nuestra Banquina Puerto. Estos residuos serán industriales y tendrán que ser entonces controlados para que no impacten negativamente en este medio ambiente, la naturaleza, en cuanto a nuestra naturaleza, en este caso, el Mar del Plata, es decir, las empresas industriales volcarán a una red y esa red, como es el caso de Mar del Plata, van a una planta de tratamiento madre que se encuentra en la zona norte de nuestra ciudad de Mar del Plata y después volcarán a través del emisario submarino a el espejo de agua de nuestro mar argentino. En consecuencia, tendrá esa actividad de nuestra industria, tendrá que ser debidamente controlada para que en ese entorno que se encuentra o contexto, el medio ambiente, sea protegido y no perjudicado por la actividad de una determinada empresa. Entonces, ¿qué otro entorno general podemos encontrar? Tenemos el entorno tecnológico, es decir, las nuevas novedades tecnológicas también surgen de ese entorno general que es la tecnología, es decir, las novedades que surjan en iPhone, en Apple, bueno, son innovaciones, en Google, son innovaciones que quizá a la empresa le interese tomar como entrada a los efectos de incorporarla como tecnología. En consecuencia habrá un entorno general tecnológico. Sí. Y, por último, si no me olvido de algún otro, habrá uno social, que tenga que ver con la sociedad, en su conjunto, en el cual la empresa desarrolla su actividad. Bien. Y por último, nos queda analizar la retroalimentación o el feedback. Como vemos, es un lazo de control, donde toma una salida, la compara con alguna variable o un estándar del entorno o del ambiente, ya sea específico o general, para poder verificar si
estamos de acuerdo a los objetivos que se planteó la empresa y necesariamente tomar o no acciones correctivas. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Estadísticas de las ventas, por ejemplo, o análisis de mercado. Está bien. Pero bueno, eso es una palabra, son dos palabras, pero dame un ejemplo completo en función a esa definición que di. Y, por ejemplo, ver que a ¿Qué fin de tomas mes... de la salida? ¿Qué estás tomando de la salida? Información, por ejemplo. Muy bien, La muy información bien, que te muy bien. deja la página web de las estadísticas. Ponele que el 80% de las personas que compran son personas entre los 40 y los 60 años Muy bien. o que compran determinado producto. Es un ranking de los 100 productos más vendidos y eso te sirve después, por ejemplo, para cuando vayas al tema de las entradas, ver qué productos necesitas comprar más, etcétera. Perfecto, perfecto. Bien, entonces tomarás esa información y con relación al entorno, ¿con qué lo estás analizando? ¿Con una encuesta a los clientes? Claro, por ejemplo, algo social o cultural. Muy bien. Entonces, a través de esa herramienta, una encuesta de los clientes, podrías entonces bajar información fidedigna para luego tomarla y introducirla como entrada, como nueva información al conjunto de entradas y que la empresa, en este caso de Juan Cruz, cambie sus objetivos o modifique alguna variable de la entrada para incorporarlo o no a su conjunto bueno, de mercadería, insumos, etcétera, para luego aplicarla en su sistema empresa. Bien, también podemos encontrar alguna retroalimentación interna, que en este caso estaríamos hablando de una retroalimentación dentro del sistema, sería coincidente con un sistema. Estamos hablando dentro del sistema, es decir, una decisión que ocurre dentro del sistema puede darse también con una retroalimentación de tipo interna. ¿Cómo se puede manifestar esa retroalimentación de tipo interna? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Por Es decir, ejemplo, en el local tenemos 2 sucursales. Si en la salida ves que una de las 2 sucursales está generando muchos menos ingresos que otra, puedes hacer una reforma del sistema para tratar de mejorar eso. Algo así sería. claro, o sea, antes de que salga el producto, estás analizando el beneficio que da cada uno de los productos en la sucursal 1 respecto a la sucursal 2. Y dentro del sistema está ocurriendo ese análisis a través de gente competente, o sea, recursos humanos competentes que analizarán las ventajas o desventajas o las competencias que tenga, o las ventajas competitivas que tengan cada una a los efectos de poder compararlas y, llegado el caso, tomar acciones correctivas. Por ejemplo, claro. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo de retroalimentación, ya sea interna o externa? En el caso de retroalimentación interna, yo no haría esa diferenciación interna o externa. Si es este el análisis que estoy haciendo, directamente me refiero al sistema. En cambio, cuando hablo de retroalimentación, implícitamente es externa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el modelo de enfoque sistémico aplicado a un caso concreto que hemos trabajado con la empresa de Juan Cruz, de venta de productos de limpieza, y es lo que yo quiero que ustedes profundicen en cuanto a concepto, considerando que vamos a tomar quizás, muy probablemente, alguna pregunta relacionada con el modelo que hemos tomado como referencia para analizar a las organizaciones en nuestro temario de organización y dirección industrial. Lo que ha dado Raúl en clases anteriores, subsistema directivo y subsistema productivo. ¿Dónde está eso?
Dentro del sistema no estaría. Perfecto. ¿Qué es el subsistema directivo? Todo lo que es gerencial. Sí, ¿y cómo lo definió Raúl? ¿Cuáles son las 4 etapas secuenciales? Claro. Dirección, control ¿En Primero, ese orden? primero ¿cuál? No, primero planificación. Bien, planificación. Muy bien. Organización, dirección y control. exacto. Claro, perfecto, en ese orden. Eso en cuanto a su sistema directivo. ¿Y el subsistema productivo? Era producción, finanzas y Sí. no me acuerdo cuál más. ¿Qué más? A ver, ¿algún otro más? ¿Algún otro chico? Comercialización. Sí, ¿qué más? Recursos humanos. Bien. Muy bien. ¿Siempre son esas 4 funciones principales? ¿O se puede agregar alguna? ¿O se puede extraer alguna también? O extraer. Depende de la empresa. En el caso de Juan Cruz, ¿cuál sería? Bien, bien. Y en el caso de mi empresa hay un sector de finanzas. A ver, para que no recuerdo cuáles eran todas. ¿Un sector de marketing contaría, por ejemplo? ¿Algo más comercial? Sí. Sí, por supuesto. O sea, Perfecto. yo en el caso tuyo definiría comercialización, que incluiría marketing, o viceversa, marketing donde incluiría comercialización. Claro. A veces marketing puede depender de comercialización. Eso Claro, es distinto claro. estructura. Claro. ¿Cuál quedaría sin efecto en el caso de Juan Cruz? Claro. Una pregunta, ¿cuál quedaría sin efecto? La producción, por así decirlo, porque no producimos productos. Eso. Claro, no hay ningún sistema de transformación de materia prima, entonces producción no tiene sentido que forme parte de su sistema productivo de la empresa de venta de productos de limpieza. Claro. Sí, quizás recursos humanos, dependiendo de la cantidad de empleados, y sí finanzas. Sí. ¿Y con cuál la reemplazaría? O no? ¿Cuál más tenés, Juan Cruz, ahí en tu empresa? Y no sé si hay mucho más. ¿Vos, Juan Cruz, tienen algún sistema, por ejemplo, de base de datos para ver el estoqueo y eso? Sí, eso se encarga, por ejemplo, del área de facturación en nuestro caso. Bien, bien. Perfecto. O puede ser el área de facturación, o puede ser un área independiente que diga servicios, pero lo que hacemos es estoquear. Claro, todo lo que claro. es logística y el almacenamiento y el manejo de información. Claro. Y por ejemplo, en el caso de mi empresa, el área de depósito y la gente que se encarga del depósito, de todo lo que es inventario. Podés tenerlo en un área de servicio. Claro, claro. El tema fundamental ahí es el acopio de los materiales, de los productos. Claro. Por eso, dependiendo del sistema que estemos considerando, lo que varía es el subsistema productivo, pero el subsistema directivo, ese se mantiene inmutable porque son las 4 funciones básicas del sistema directivo, Claro. que como dijimos eran planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué abarca cada una? Y planificar era decidir objetivos, por así decirlo, objetivos o metas. ¿Y qué más? Y la estrategia. Muy bien, Líneas de acción. muy bien. La segunda función del subsistema directivo, La de organizar. qué hay que hacer, cómo y quién. Exacto. La estructura de la empresa, ¿dónde se define? ¿En qué etapa?
la organización. Muy bien, Bien. bien. Y la tercera, la de dirección o conducción, ¿qué abarca como función administrativa o función gerencial? Y sería el vínculo entre los gerentes, por ejemplo, y los empleados. La dirección, Claro. la motivación, los incentivos. Liderazgo, motivación, resolución de conflictos, comunicación, ¿eh? Y fundamentalmente también dirigir para ver si se van cumpliendo las pautas Claro. de lo que uno planifica. Y la última de control, ¿qué abarca? La parte de controlar, la de vigilar que las actividades se hacen como se planean. No, Claro. eso es dirección. Bueno, Control sí. de calidad. No, controlar el producto o el funcionamiento en su conjunto. Y ahí tenés que después hacer correcciones si tenés que hacer. Por ejemplo, en el caso de la empresa donde trabaja Juan, suponete Claro. que si está fallando la velocidad de entrega del producto a los minoristas, capaz que hay que modificar algún sistema de estoqueo. Claro. Otro tipo de estructura, más visible, ordenar la estructura, que por ahí es un descalabro y está todo muy mal desorganizado. Claro. ¿Me entienden? ¿Y cómo se relaciona el modelo de enfoque sistémico con las 5 fuerzas de Porter? ¿Cuáles son las 5 fuerzas de Porter? Acuérdense dónde nos posicionábamos las 5 fuerzas de puerta. ¿No podría ser, profe, cómo el entorno influencia al movimiento del sistema, de la empresa? Claro, el entorno. Sí. ¿Pero qué formaba el entorno? ¿Qué análisis hacía? Claro. La parte de Si había competencia, si no había competencia, si teníamos cliente único, si no teníamos cliente único, Claro. ¿se acuerdan? O los proveedores Claro. únicos, sí. La fuerza del cliente. La fuerza del proveedor. ¿Cómo sabés? Claro, ¿cómo sabemos si la puerta del proveedor, si la fuerza en este caso la tiene el comercio? Porque esta persona lo que hace es adquirir, la empresa donde está Juan, lo que hace es comprar artículos de limpieza de proveedores y después lo distribuye, una distribuidora. Claro. Entonces ahí de esa manera uno sabe si yo tengo liderazgo, si yo no tengo liderazgo, bueno, eso véanlo, analícenlo. Exacto. Y en el caso de. Por ejemplo, les hago una pregunta, o a Juan o así. Si, por ejemplo, hay un precio muy elevado de un proveedor, ¿sí? Y vos querés buscar alternativas y no hay. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, jabón 6M. Sí, Antes competía, por ejemplo, Gran Federal, y ahora creo que lo que debe haber es 6M nada más. sí. Bueno, no tenés en ese caso alternativas. ¿Qué tienen? ¿Vos tenés poder o el poder en este caso lo tiene el proveedor? Ahora tiene el proveedor. Claro. Claro. No tenés mucho margen de maniobra para negociar un precio, por ejemplo. Claro. Sino ¿qué alternativa buscás? Hablemos no del jabón en polvo, hablemos, por ejemplo, del pan de jabón de lavar. Sí, sí. El clásico. Claro. Entonces ahí estás obligado a negociar con un proveedor un poco poderoso. Si tenés alternativas en su momento que figuraba Federal, bueno, tenés una alternativa, no sé si ahora habrá alguna otra alternativa, pero tenés una alternativa para
para comprar, buscar otros proveedores que sean de jabón industrial. Y de esa manera, bueno, el poder lo tenés vos de negociación. Claro. ¿Mm? ¿Alguna duda quedó respecto al enfoque sistémico? Yo por mi parte no, profe, creo que se entendió bastante bien. Si yo les pregunto ¿cómo se relaciona el enfoque sistémico con la administración estratégica? ¿Qué respuesta me pueden ensayar? ¿El subsistema directivo cambia en una gran empresa como Coca-Cola o como una multinacional respecto a una pyme? No debería o no. Muy bien. ¿Quién lo dijo eso? Yo, Juan. Muy bien, Juan. Bueno, no, en principio no. Los principios no se cambian, sean pequeñas, Claro. grandes o gran empresa. Exacto. Se pueden cambiar los métodos, pero no los objetivos. Por eso el subsistema directivo no cambia. Y el subsistema productivo dijimos que sí. Ahí sí. Por eso, dependiendo de la organización que se tome como base, como referencia, podremos modificar la estructura del subsistema productivo. ¿Eh? Y ahí entra el concepto de departamentalización. En el caso mencionado, recursos humanos, comercialización, finanzas, que ha mencionado Juan Cruz, ¿qué tipo de departamentalización estamos aplicando? Eso ya lo explicaste, Raúl, ¿no? Sí, era lo que habíamos la otra vez. ¿Qué tipo Por eso, ¿Sería funcional? claro, Claro. bien, exacto. ¿Eh? Y si, por ejemplo, la empresa de Juan Cruz puede llegar a tener distintas subsidiarias, la distribución sería, por ejemplo, geográfica. Claro. Claro. Y si tienen dos tipos de productos, sería por producto. Por producto. Y si tienen divididos los clientes en comercialización de Juan Cruz por mayorista y minorista, serían por cliente. Claro. ¿Eh? Entonces ahí vamos con este modelo de enfoque sistémico, vamos relacionando todos los conceptos que estamos viendo a lo largo de las teorías. ¿Eh? Entonces con lo que dio hoy Raúl tenemos ya toda la teoría abarcativa para resolver el módulo número 1 y el módulo número 2. Exacto. Perfecto. O sea, a trabajar y consultar las dudas que tengan entonces, chicos. Nos vemos el jueves. Gracias. Dale. Genial, profe, nos vemos el Chao, jueves. profe, nos vemos, gracias. Gracias por todo. Bueno, Suerte. nos vemos, suerte. Bueno.